Soy Olivia Eulogia Rosey Salazar, estudiante de UNILAB con número de matrícula MX000236 de la carrera de licenciado en Derecho. Les voy a compartir mi producto integrador de la materia Derecho Procesal Mercantil, con el tema Juicio Oral Mercantil. Los principios del juicio oral mercantil son oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Una de las particularidades del juicio oral mercantil es la oralidad. La demanda y la contestación deben ser escritas. Por lo tanto, todo juicio es mixto, oral y escrito. Pero la oralidad tiene prevalencia sobre su parte escrita, ya que a través de la palabra las partes contendientes tienen el contacto directo con el juez que permite a la autoridad judicial solucionar controversias a través de los argumentos y elementos probatorios aportados en las audiencias orales. La escritura y la oralidad se complementan, pero la oralidad permite que los procedimientos sean más dinámicos. El principio de publicidad garantiza que las audiencias del juicio oral mercantil sean públicas, es decir, que las personas presencien o sean las personas ajenas también a la contienda judicial que puedan estar en este juicio. El juez puede restringir el acceso a las audiencias cuando se afecte el orden o la seguridad pública. También puede hacer uso de la fuerza pública para preservar la tranquilidad y llevar a cabo la sesión a puertas cerradas. Las medidas de apremio son las determinaciones del juez para hacer cumplir sus resoluciones. El principio de igualdad exige que todas las partes contendientes tengan las mismas oportunidades para ejercer sus derechos procesales. El juicio oral mercantil se compone de dos partes, por quien presenta la demanda, llamada parte actora, y quien la contesta, o sea, la parte demandada. Ambas partes tienen derechos y esto es lo que trata el principio de igualdad. El principio de inmediación. Se trata que el juez tenga contacto directo con las partes. Por lo tanto, es la exigencia de que la autoridad judicial esté presente de forma ininterrumpida en el desarrollo de las audiencias. La autoridad judicial no puede delegar esta presencia en ninguno de sus auxiliares. Y la ausencia del propio juez supondrá la nulidad de todo lo actuado. Por lo que no hay ninguna excepción. El juez tiene que estar dirigiendo las audiencias, tiene que estar en forma física en cada audiencia y no puede interrumpir esta presencia, ya que se encuentra por mandato contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por medio de este principio de inmediación, la ley obliga al juez o al tribunal a conocer el proceso de manera personal. Procura garantizar la presencia del titular del órgano jurisdiccional en un juicio. El principio de contradicción implica que el juez debe respetar la garantía de audiencia de cada una de las partes, es decir, que está obligado a escuchar al actor y al demandado para emitir su sentencia. Debe otorgar a cada uno la oportunidad de hacer valer sus derechos procesales, dando una resolución mediante acuerdos sobre cada petición que le sea formulada. Cada una de las partes. Cada una de las partes en el juicio someterá los argumentos contradictorios a consideración del juez. El actor solicita que se le condene al demandado por el pago de las prestaciones reclamadas, pero también el demandado solicita al juez que se le absuelva de las prestaciones reclamadas por el actor. El principio de concentración establece que el juez debe hacer lo posible para realizar la menor cantidad de audiencias posibles. El procedimiento oral mercantil lleva a cabo dos audiencias. La audiencia preliminar, en donde el juez resuelve las cuestiones de legitimación procesal de las partes y resuelve las excepciones procesales. En la audiencia de juicio, en donde se desahogan las pruebas ofrecidas por las partes, se deja de recibir las que no se encuentren debidamente preparadas. La audiencia preliminar es la segunda audiencia
y también está la de juicio. No se llevan a cabo en una sola sesión, pero tampoco se repiten. El principio de continuidad asegura que el procedimiento oral mercantil no se detenga hasta su total conclusión, ni los incidentes presentados en juicio suspenden dicho procedimiento, ni tampoco las audiencias que finalizarán con la sentencia. La continuidad busca que después de la presentación de pruebas se proceda con el dictado de la resolución. Los elementos procesales del juicio oral mercantil son la procedencia, que es implementada en los asuntos que presenten una cuantía establecida. No requerirá otro procedimiento especial para su trámite. Cuando se trate de acciones personales donde no se reclama una prestación económica, la cuantía la determinará el valor del negocio. La supletoriedad se aplica cuando el ordenamiento jurídico, o sea, el Código de Comercio, no regula dicho supuesto, siempre y cuando esta ley no contravenga las disposiciones legales de la normativa que rige el procedimiento. Por lo tanto, los reglamentos que se utilizarán supletoriamente en materia procesal mercantil son el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Civiles de las entidades federativas. Las facultades directivas del juez. El juez cuenta con facultades para la dirección procesal del juicio. La improcedencia de los recursos significa que en contra de las resoluciones dictadas en el juicio oral mercantil no procede recurso alguno, ni el de revocación ni el de apelación. Pero la parte agraviada puede interponer un juicio de amparo para defender los derechos y las garantías que la Constitución le otorga a dichas acciones u omisiones por parte de las autoridades públicas, o la entrada en vigor de una ley aplicada en contra de una persona. Las notificaciones son los comunicados oficiales de la autoridad judicial, dirigidas hacia las partes del procedimiento, a terceros extraños al juicio o a auxiliares de la justicia. El primero de los avisos o notificaciones hechos al demandado en el juicio es el emplazamiento. Las notificaciones son personales, se realizan en el domicilio de las partes, por boletín judicial, gaceta o periódico judicial, por estrados, por edictos o por correo certificado. Las recusaciones pueden ser invocadas por las partes hasta antes de la calificación sobre la admisión de las pruebas en la audiencia preliminar. Es el derecho procesal de las partes que les permite impedir que un juez determinado conozca o lleve el juicio oral del asunto, por lo que posteriormente será cambiado. Procede la recusación cuando se cumplen las siguientes condiciones: que se haga valer en tiempo y forma, expresar con claridad y precisión la causa que la motiva, que no haya sido declarado inadmisible o que se le haya probado como tal en recusaciones anteriores. En caso de declarar fundada la recusación, se declarará nulo todo lo actuado y se remitirá el expediente al conocimiento de un juez diverso. Pero si se declara infundada, se podrá multar a la parte que la haya promovido. La nulidad de actuaciones es una declaración de invalidez jurídica procesal, es decir, la actuación o resolución judicial quedará sin efectos, así como los demás actos que fueron fruto de ella. El uso de medios tecnológicos se encuentran contempladas en el artículo 1390 bis 26 del Código de Comercio. Establece que con la finalidad de que las audiencias en el juicio oral sean válidas jurídicamente, es necesario registrarlas por medios electrónicos o por cualquier otro medio idóneo a consideración del juez que permita garantizar la finalidad e integridad de la información, la conservación y la reproducción de su contenido. Fase postulatoria en el juicio oral. El contenido de la fase postulatoria tiene la característica de ser escrita y concluye con el inicio de las audiencias del juicio oral mercantil. En esta etapa, cada una de las partes expone sus argumentos acerca del acto judicial con la intención de definir la litis del juicio, o sea, la acotación del objeto sobre el cual
versa el procedimiento judicial. La parte actora es quien promueve el juicio oral mercantil con la presentación de la demanda, donde enumera los hechos por los cuales considera que cuenta con la acción y el derecho para exigir las prestaciones que reclama del demandado. La parte demandada responderá por los hechos expuestos en la demanda, ya sea admitiéndolos o negándolos, argumentando sobre ellos para exponer sus excepciones o sus defensas, para demostrar ante el juez la falta de acción o derecho que tiene la parte actora para reclamar las prestaciones que exige. A esto se le llama contestación. Las fases de la etapa postulatoria son: demanda, es el documento mediante el cual se inicia el procedimiento judicial. Contiene los argumentos de la parte actora para justificar su acción. Por otro lado, la parte demandada tiene el derecho de reclamar lo que se le señala. La demanda debe ser escrita y se enumeran los requisitos. El emplazamiento. Una vez que la demanda ha sido admitida, se emplazará al demandado, enviándole una copia, además de los documentos que la acompañan. El emplazamiento será personal. Entonces, el actuario debe entregar una cédula al interesado junto con una copia simple de la demanda, debidamente cotejada y sellada, más las copias simples de los demás documentos. La cédula debe reunir los siguientes requisitos: clase de procedimiento, nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda la práctica de la diligencia, la transcripción de la demanda que se manda a notificar y el nombre completo de la persona a quien se le entrega. Cuando se tengan todos estos datos, se procederá a levantar un acta. El acta de diligencia de emplazamiento son: el actor debe demostrar que se identificó con la persona que estableció la diligencia. En caso de no identificarse esta persona, el actor debe cerciorarse de que se encuentre en el domicilio correcto y debe precisar las características más notables de la persona con la que estableció esta diligencia. Los medios por los que el actor se cerciore de contar con el domicilio del buscado puede exhibir la presentación de documentos que lo acrediten o precisar signos exteriores del inmueble que puedan servir como comprobación del domicilio señalado. Las manifestaciones que haga la persona de este domicilio deben de ser de parentesco, debe de ser de habitación conocido por algún vecino o algún otro que sirva para este caso. La falta de cualquiera de estos requisitos podrá afectar de nulidad el proceso de notificación. La contestación. La parte demandada cuenta con un plazo de 9 días para contestar la demanda. La contestación se presenta por escrito. Durante esta fase pueden ocurrir algunos hechos. Allanamiento. Es cuando el demandado admite la totalidad de los hechos y reconoce el derecho del actor para reclamar las prestaciones demandadas. La reconvención. Significa que el demandado podrá contrademandar a la parte actora si considera que cuenta con la acción y el derecho que hará valer en su contra. Citación de audiencia. Si el demandado no respondió durante el proceso de emplazamiento o si se desahogó la vista de la contestación a la demanda o de la contestación a la reconvención, o si transcurrieron los plazos para ello, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la cual deberá fijarse dentro de los 10 días siguientes. Audiencias en el juicio oral mercantil. Las reglas generales se encuentran en el artículo 1390 bis 8 del Código de Comercio, que establece que todo lo que no está previsto se puede salvar por medio de las reglas generales establecidas en este código, siempre y cuando no se opongan a las disposiciones de dicho artículo. Las características más importantes en un juicio oral mercantil es que las partes deben de asistir a las audiencias. El juez dirigirá las audiencias. El secretario hará constar verbalmente la fecha, el lugar
y la hora en que tendrá verificativo la audiencia. También la asistencia de los funcionarios judiciales, las partes y terceros que intervengan en el juicio. Las audiencias que existen en el procedimiento oral son la audiencia preliminar. Los objetivos de esta audiencia son la depuración del procedimiento, la conciliación o la mediación de las partes por conducto del juez, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, la citación para la audiencia de juicio. En caso de que no se llegue a un acuerdo probatorio, el juez validará las evidencias, así como la forma en las que deberán prepararse para su desahogo en una audiencia de juicio, la cual se fijará fecha en un periodo de 10 a 40 días. Audiencia de juicio. En esta se desahogan las pruebas ofrecidas por las partes, dejando de recibir las que no se encuentren debidamente preparadas. Se concederá el uso de la palabra solo una vez por cada una de las partes, para que presenten sus alegatos. Se declarará visto el asunto y el juez citará a los involucrados para la continuación de la audiencia dentro de los 10 días siguientes, momento en el que se dictará la sentencia correspondiente. Sentencia. Los requisitos de la sentencia son definitivas, son aquellas que deciden el juicio principal, y las interlocutorias son las que resuelven un incidente. Se fundamentan en una ley, pero en caso de que exista una laguna legal, la resolución deberá dictarse conforme a los principios generales del derecho. En el juicio oral mercantil no procede el recurso de apelación en contra de la sentencia. Sin embargo, sí lo hace el juicio de amparo directo, el cual debe promoverse dentro de los 15 días siguientes. El amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en la audiencia inicia un día después de que surta efecto la notificación de las partes. Esto está contenido en de parte de la Suprema Corte de Justicia. Los incidentes son juicios pequeños que ocurren dentro del juicio oral. Se resuelven con una sentencia llamada interlocutoria. Para resolver el incidente, el juez ordenará su presentación en una audiencia especial.